están? Gracias por estar conectados en nuestro podcast, aquí en este segmento, Regresando al Pasado. Gracias por que estaremos compartiendo una porción de la escritura en el día de hoy. Mi nombre es Teresa Ramos. Gracias una vez más. Así que vamos a estar aprendiendo o recordando algo, 5 puntos o 5 cosas sobre la creación. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la creación? Así que estaremos visualizando el capítulo número 1, el capítulo número 2 del libro de Génesis. Y este tema es bastante amplio y trataremos de poder resumirlo un poco, ya que tardaremos mucho tiempo para poder nosotros Así es. transmitir esto. Muy bien, empezamos entonces. Punto número 1 que vamos a aprender es Dios es un Dios de orden. Eso es así. Dios es un Dios de orden y la palabra nos deja bien claro, explícito, que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Y empieza entonces Dios a crear, a poner orden en ese caos y en ese desorden existente. Y así es la vida del hombre que camina sin Dios. Es desordenada, es vacía. Así que Dios hace y establece esta creación estableciendo un orden. Bien, hay bastantes hipótesis con respecto a esta palabra desorden. Muchos piensan en realidad que ese desorden ocurrió cuando Lucifer en su rebelión trae la tercera parte de los ángeles a esta tierra. Otros piensan en realidad que fue prácticamente la extinción de los dinosaurios. Bien, cada uno de ellos tiene una hipótesis tan diferente y tan distinta, pero la escritura nos deja saber y nos enfatiza de que Dios es un Dios de orden, vino a dar un orden completo. Y el día de hoy nosotros podemos levantarnos en la mañana y ver que todo está en su lugar, Así. porque Dios lo creó bueno desde el principio. Así es, y en nuestro hogar nosotros podemos ver qué orden nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿verdad? Porque Dios es el centro de nuestro hogar, Dios es el centro de nuestra familia y ha establecido un orden. Así es. Bueno, pues para poder nosotros resumir un poquito, dice, si Jehová no edificare la La casa, casa, en vano trabajan los que los la que la edifican. edifican. En otras palabras, cuando Dios está dentro del centro del hogar, tiene que haber orden. Bien, y continuamos entonces observando que después de haber discutido ciertos puntos interesantes de la creación, como Dios es un Dios de orden, Dios tiene control sobre toda la creación, Dios es soberano, Dios es un Dios personal, también entendemos que Dios merece toda adoración. Eso es así, ¿verdad? Haciendo un resumen, ¿verdad? Él es el que merece toda adoración y toda alabanza. Nosotros como seres racionales, pensantes y espirituales, pues no podemos hacer otra cosa más que adorar a Dios que nos creó. Ya nosotros tenemos ese entendimiento bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios que ha establecido los límites en todo lo creado. Por lo tanto, nosotros debemos que honrarlo, debemos de adorarlo, tenemos que servirlo, entendiendo que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También la palabra nos dice que si me amáis, guardad los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y esto lo vamos entendiendo en tanto y en cuanto nos estamos acercando a Dios. Por eso es el propósito de que estamos conversando sobre la creación, para poder entender este punto básico, la creación. Y entonces hoy nosotros podemos asimilar y con libertad de espíritu podemos adorar a Dios. Bien, en el verso número 31 del capítulo número 1 dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios merece toda adoración, Dios merece que nosotros podamos reverenciarlo completamente, sí, Dios merece todo eso, ya que habíamos nosotros observado durante los puntos de que Dios en el verso número 13, que fue el tercer día que Dios crea la tierra y las plantas, en el verso número 19 Dios crea el sol, la luna y las estrellas, pero también en el verso 23, que es el día número quinto, Dios crea las aves,
los animales marinos, y también en el día sexto, Dios crea los animales terrestres y los hombres. Y vemos poco a poco, pausadamente, cómo Dios no se le escapa absolutamente nada para poder dejarnos saber que todo lo que vemos, ¿verdad? Y sea que esté cerca o esté lejos, Él lo creó. Y no solamente hablando acerca del orden que hemos hablado bastante y lo que Él es soberano, sino que hay un testimonio visible de lo que Dios hizo y que ahora, aún en nuestros tiempos, podemos nosotros dar confirmación de que esto es una verdad. Por eso que Él se merece toda gloria y toda honra. Y tenemos que alabarle en todo momento, a cada instante, desde el amanecer hasta el anochecer, porque aún la palabra da promesa que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y todavía nos deja saber que Él en las noches todavía vigila y nos protege y nos guarda de todo mal. Punto número 2. Dios tiene control sobre la creación. Es Él así. establece límites. ¿Qué podemos decir respecto a ello? Sí, si nosotros seguimos leyendo la escritura, ahí nos vamos a estar dando cuenta cómo Dios estableció los límites en toda su creación. Así que podemos agregar un poco más sobre esto y lo vemos en el versículo número 4, habla sobre separación, en el Ujú. versículo número 6, en el versículo número 8, el versículo número 9, en el versículo número 10, se habla sobre separación. Separación, es decir, dividió algo que estaba junto. Interesante. Solamente esto lo puede hacer Dios, porque toda esta creación o toda la creación de Dios es por el poder de la palabra. Sí, y eso tiene mucho que ver con respecto al punto número 1, donde Dios tiene un Dios de orden. En ese orden Dios establece ciertos límites, como lo había dicho tú, y también las palabras clave en el verso número 9 es júntense, pero a la misma vez también en el verso 10 hay otra palabra clave donde nos habla acerca que reunió las aguas. Lo que nosotros vemos en el día de Dios, los mares, los ríos, la tierra ya en seco, podemos ver que Dios lo hizo desde el principio. Cuando nosotros no conocemos a Dios, ¿qué es lo que sucede? No entendemos estas cosas. Pero cuando empezamos a leer desde el primer capítulo de este primer libro, entonces de Génesis, entendemos nosotros cómo realmente se originó todo lo que nosotros podemos ver y poder palpar. Algo más que podríamos nosotros observar donde Dios tiene control sobre la creación. Sí, es bien interesante como nosotros vivimos en esta área cerca del mar. Podemos ver cómo el mar tiene un límite. El mar no traspasa el límite que Dios estableció desde el principio. Y ahora mismo en Texas hay inundaciones, se están desbordando los ríos y están causando caos, están causando daños, están causando muertes. ¿Por qué? Porque se ha traspasado el límite de lo establecido. Qué importante entonces para nosotros es saber que Dios es el que establece límites. Y si miramos el funcionamiento de nuestro cuerpo, también podemos entender la maravilla de los límites establecidos en el cuerpo. El sistema digestivo, sistema circulatorio, todo eso tiene un límite. No se traspasa un órgano, no traspasa el funcionamiento del otro. Por eso es que hay un caos interno cuando es lo que se llaman enfermedades, porque hay un mal funcionamiento, se está traspasando el límite T. Por eso es interesante y es muy saludable para nosotros como pueblo de Dios entender lo que es la creación de Dios y todo lo que implica el conocer la creación de Dios hasta el día de hoy. Y sobre todo en cuestión de establecer los límites. A veces me pongo a pensar, como dice la Escritura, que el pecado, de una u otra forma, en la vida del hombre, lo conduce a poder establecer otro tipo de orden. Hace unos días atrás estaba observando en un programa de qué manera los chinos mandaron ciertos proyectiles al cielo con la finalidad de que pueda llover días antes a una ceremonia de las Olimpiadas. Y vemos de que esta alteración muchas veces también provoca que en otro lado, que debería caer lluvia, ya no caería lluvia. Entonces, vamos a ir observando de qué manera aún
lo que el hombre desea hacer, que no tiene quizás la guianza de Dios, se pierde totalmente el control a lo establecido por el Señor. Muy bien, vamos al punto número 3. Dice, Dios es soberano. Y cuando habla acerca de la soberanía, vemos su gobierno en la creación y en estos versos 11, 12 y podemos quizás visualizar hasta el verso número 20 de qué manera Dios muestra esa soberanía. Cuando en este verso número 11, si podemos decir, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Produzca. ¿De qué manera la palabra de Dios, al ser transmitida, cómo es que simplemente crea algo que antes no estaba? Así es. De la nada se empieza a formar el todo. ¿Eh? De la nada, vuelvo a repetir porque esto es impactante, entender que de la nada se empieza a crear el todo. Y como está diciendo que el árbol dé fruto y fruto según su género. Así que desde el principio no es que hubo una sola clase de árbol, solamente manzanas o solo peras, no, hubo diversidad, por eso está escrito en plural, frutos, semilla, que den un fruto. Y también, ¿verdad? La diversidad de flores, de plantas, mira qué belleza esto que tenemos aquí, ¿verdad? Tulipanes. Tulipanes, ¿verdad? Por ahí podemos tener una orquídea, diversidad, y todo es creado por el poder. Y el colorido que tienen en sí, todo eso es algo maravilloso. ¿Quién lo pudo hacer? Solamente Dios estableció un orden y por eso es que Él, es por eso, fíjate, es por eso que Dios es soberano y soberano sobre nuestra vida, sobre todos los reinos, visibles e invisibles, todo lo creado, Dios tiene la soberanía, porque Él lo creó. Sí, y aquí ya hasta el verso número 13 de este capítulo del 1 al 13 encontramos ya 3 días que han sucedido en la creación. En el primer día, en el verso número 3, encontramos que Dios hizo la luz. Verso número 8 encontramos segundo día, Dios hizo los cielos. Y en estos versos del 10 al 12, pero específico en el 13, es el tercer día, Dios hace la tierra y las plantas. Bueno, vamos entrando entonces al siguiente punto que tenemos aquí, donde Dios es un Dios personal. Sí. Dios es tu Dios personal. Amén, eso es así, Dios es un De Dios igual manera para personal mí. para ti, ¿verdad? Y para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sobre todo, según lo que estamos estudiando nosotros, o lo que estamos conversando, más que esto es una conversación, ¿verdad? Que estamos manteniendo sobre esta porción de la Escritura, vemos que Dios es un Dios personal cuando crea a Adán y Eva. Cuando Él dice, hagamos al hombre, y lo hace a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para poder tener una relación. De otra manera, si era un muñeco de barro, no podía comunicarse con nadie, porque era solamente un muñeco. Pero entonces ahí viene lo espectacular, lo que estremece a toda creación, y es que Él viene y le sopla de Él. Y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso. Sí, y yo pienso de que ese soplo de Dios que viene de parte de Él está dirigido para poder nosotros comunicarnos con Él. Eso es así. Y una de las porciones bíblicas que me ayuda mucho a poder entender esto es cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y quizás muchos se preguntaran y dirán, ¿cómo es que una persona, siendo con una condición física, natural, puede hablar con Dios que es espíritu? Y ahí donde encontramos nosotros ese aliento de vida, nos permite poder comunicarnos con lo divino y poder obtener esa guianza, que quizás al principio no la entendemos, pero más adelante, mediante la experiencia y la comunicación y la comunión a través de la oración, podemos entender cómo es que Dios puede hacer eso. Pero aquí, muy bonito, en el verso número 28, después que Dios crea a Adán y a Eva, si lo observamos bien aquí, vemos de que hay ciertas indicaciones. Y dentro de estas indicaciones dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿De qué manera Dios, siendo personal para Adán y a Eva, Dios ya les da indicaciones de qué es lo que realmente deben ellos realizar o cuáles serían las funciones que tienen que tomar? Así es, ¿verdad? Y es por eso que el hombre tiene un vacío en el espíritu. El hombre que no conoce a Dios tiene un vacío en su alma. Y esto es lo que lo lleva a tratar de encontrar, de llenar este vacío en drogas, en bebidas, etcétera, en diferentes situaciones, ¿verdad? O diferentes cosas, o diferentes estilos de vidas. Pero ese vacío es el que le corresponde a Dios en su vida, porque en el principio estamos viendo que Dios sopla sobre el hombre de su espíritu. El hombre no será completo hasta que tenga a Dios en su vida entronado. Y también en el capítulo, en el versículo 1, creo que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad? Y entonces hoy mismo el Espíritu Santo de Dios ya no se mueve sobre la faz. Ahora el Espíritu de Dios se mueve en el interior del hombre que acepte a Cristo como su Salvador. Y esto es lo que va a hacer la gran diferencia en la creación. Amén, qué bueno. Ya estamos llegando prácticamente al último punto en el día de hoy. No, y no solamente eso, la palabra habla con respecto a que la creación espera en realidad que el hombre pueda actuar. O sea, el pecado en la humanidad y el pecado en el hombre es lo que produce este descontrol y este desorden completo. Pero hemos entendido en el día de hoy de que Dios estableció orden y que Él se merece toda gloria y toda honra. Muchísimas gracias por estar juntamente con nosotros en el día de hoy. Gracias y espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Ha sido un tiempo muy especial, un tiempo muy divertido, ¿verdad? El estar conversando respecto a la palabra del Señor. Dios los bendiga y estaremos nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. No se olviden de traer sus comentarios y también dejarnos saber un like por allí y poder compartirlo con todos. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.